Capítulo 5. Trabajos diversos. Trabajos en espacios confinados. Artículo 143. Cuando se realicen trabajos en espacios en los que exista limitada entrada de aire y ventilación natural desfavorable, o donde pueden acumularse concentraciones de tóxicos o inflamables, o exista una concentración limitada de oxígeno, debe tenerse en cuenta las precauciones mínimas siguientes. A. Garantizar las condiciones de seguridad necesarias. B. Los trabajos deben realizarse bajo la supervisión de personal competente. Se requiere un ayudante en el exterior para actuación y procedimientos de emergencia. C. Antes de iniciar los trabajos se debe garantizar la ausencia de residuos de sustancias tóxicas o inflamables. D. Asegurar una adecuada calidad del aire interior, con una concentración de sustancias tóxicas por debajo de los niveles permisibles, de acuerdo a las normas vigentes. E. Se debe tener una autorización escrita, permiso de trabajo, para realizar el trabajo, especificando las operaciones y precauciones necesarias. F. En trabajos que impliquen uso de herramientas eléctricas se tomarán las precauciones necesarias para evitar la producción de chispas. G. Procurar que el equipo de protección que utilicen los trabajadores no tenga prendas metálicas generadoras de chispa. H. Cuando se requieran trabajos de soldadura, asegurar la ausencia de vapores o líquidos inflamables. Los trabajadores que realicen estas tareas deben contar con un procedimiento específico y estar debidamente capacitados. Artículo 144. Excavaciones. En los trabajos de excavación se deben adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno. Zanjas. Artículo 145. Las excavaciones de zanjas para la cimentación y en general, todos aquellos cuyos taludes hayan de estar protegidos posteriormente con obras de concreto o similar, se ejecutan con una inclinación de talud tal que coincida con el ángulo natural de inclinación de la tierra para tratar de evitar así desprendimientos. Cuando fuese preciso hacer excavaciones con un talud más acentuado que el anteriormente citado, se debe disponer de una entibación o fortificación que ofrezca plenas garantías de seguridad. Artículo 146. Cuando las zanjas tengan una profundidad de 80 centímetros a 1 metro con 30 centímetros, debe entibarse en forma horizontal, en un terreno con suficiente cohesión que le permita ser autoestable mientras se efectúa la excavación. Cuando las zanjas tengan profundidades de 1 metro con 50 centímetros a 1 metro con 80 centímetros, debe entibarse en forma vertical, cuando el terreno no presenta la suficiente cohesión o no se tenga garantía de ello. Artículo 147. Se debe tener siempre en cuenta las condiciones del terreno y en su caso circunstancias específicas tales como edificaciones continuas o el tráfico cercano. Materiales de excavación. Artículo 148. Los productos de la excavación que no puedan retirarse inmediatamente así como los materiales que hayan de acopiarse, se deben apilar a una distancia suficiente del borde de la excavación para que no supongan sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrientes de tierras. Como mínimo la distancia de apilamiento de materiales debe ser el doble de la profundidad de la excavación. Artículo 149. Maquinaria de excavación. Cuando la excavación se haga por medios mecánicos, los trabajadores deben estar siempre fuera del radio de acción de la pala o elemento mecánico. Se debe instalar en toda excavación si se trata de zanjas con profundidad mayor de 1 metro, de suficientes escaleras para que puedan ser utilizadas por los trabajadores para entrar y salir de la zanja. La separación máxima de escaleras será de 7 metros de donde se encuentren trabajando. Artículo 150. Fortificaciones o entibaciones. En los pozos y zanjas se debe establecer la entibación adecuada a cada clase de terreno si fuera necesario. En los pozos circulares esta entibación debe consistir en un revestimiento de blindaje efectuado con tablas estrechas o con piezas especiales que se adapten a la curva, mantenida verticalmente en su posición mediante una serie de arcos o cinchos de hierro extensibles y reguladas por cualquier procedimiento mecánico o bien por medio de cunas. Artículo 151. Subida y bajada de los trabajadores. Cuando se empleen medios mecánicos para la subida y descenso de los trabajadores en los pozos debe de adoptarse toda clase de precauciones. queda prohibido servirse del propio entramado o entibado para el ascenso o descenso de los trabajadores.
Trabajos en interior de pozos. Artículo 152. Antes de entrar en los pozos o galerías se deben hacer las pruebas necesarias para conocer el estado de la atmósfera. Los trabajadores no podrán penetrar hasta después de haber tomado las precauciones oportunas para impedir cualquier accidente por intoxicación o asfixia. Demoliciones. Artículo 153. En todo trabajo de demolición o derribo, la dirección técnica de la obra debe inspeccionar todas las partes del edificio para evaluar las resistencias de cada una ordenando se lleven a cabo los apuntalamientos o sujeciones necesarios. Artículo 154. Cuando se trabaje a distintas alturas se debe adoptar las precauciones necesarias de prevención y protección para la seguridad de los trabajadores ocupados en los niveles inferiores. Artículo 155. Trabajos con explosivos. En las voladuras se debe poner especial cuidado en la carga y pega de barrenos dando aviso de las descargas mediante alarma sonora, para que el personal pueda trasladarse a zona segura, conforme a la normativa nacional vigente. Artículo 156. En el almacenamiento, conservación, transporte, manipulación y empleo de las mechas y detonadores, pólvoras y explosivos utilizados en las obras se dispondrán o adoptarán los medios y mecanismos adecuados, cumpliéndose rigurosamente con todos los preceptos sobre el particular y en su caso con las instrucciones de la dirección técnica de la obra y de la autoridad competente. Título cuarto. Capítulo primero. Condiciones higiénicas ambientales en el lugar de trabajo. Ambientes libres de humo de tabaco en lugares de trabajo. Artículo 157. Con base a la normativa vigente referente a los ambientes libres de humo de tabaco, al Código de Salud y demás leyes relacionadas, se prohíbe fumar o mantener encendidos cualquier tipo de productos de tabaco en cualquier espacio de lugares de trabajo, incluyendo aquellos que se consideren lugares públicos cerrados bajo el control de un empleador o patrono, individual o jurídico, público o privado, en la que se realizan los trabajos para los que fueron contratados los trabajadores o empleados, incluyendo las áreas de descanso, baños, salones de conferencias, salones de reuniones, clases, cafeterías o vehículos. A. El empleador o patrono debe garantizar que los empleados no fumen en ningún espacio de su lugar de trabajo, adoptando políticas y procedimientos internos en cumplimiento de la ley y su reglamento. B. El empleador o patrono debe nombrar a un responsable de gestionar la educación de sus trabajadores sobre sus derechos de trabajar en lugares libres de humo de tabaco, así como de sus obligaciones para el cumplimiento de la ley y su reglamento. C. Los empleadores o patronos están obligados a colocar la señalización internacional de la prohibición de fumar y a eliminar ceniceros de todas sus instalaciones de conformidad con la ley. Condiciones higiénicas de naturaleza física e iluminación. Disposiciones generales. Artículo 158. Todos los lugares de trabajo o de tránsito deben tener iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones que se ejecuten. Artículo 159. Siempre que sea posible debe de emplearse la iluminación natural, intensificándose en máquinas, lugares de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de emergencia. Artículo 160. Iluminación natural. Cuando exista iluminación natural se debe evitar en lo posible las sombras que dificulten las operaciones a ejecutar, procurando que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador. Artículo 161. Se debe realizar una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las ventanas, domos y superficies que su propósito o fin sea permitir la iluminación natural para asegurar su constante transparencia. Artículo 162. El área de las ventanas, domos y superficies que su propósito o fin sea permitir la iluminación natural debe representar como mínimo un 17% de la superficie del suelo o piso del local. Iluminación artificial. Artículo 163. En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o ésta sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales,
se debe emplear iluminación artificial. Artículo 164. Cuando la índole del trabajo exija una iluminación intensa en un lugar determinado, se debe combinar la iluminación general con otra local complementaria, adaptada a la labor que se ejecute y dispuesta de tal modo que evite deslumbramientos. Artículo 165. Se debe evitar contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres dimensiones. Artículo 166. Para evitar deslumbramientos. A. No se debe emplear lámparas sin pantallas protectoras o difusoras a menos de 5 metros del suelo, exceptuando de este requisito a aquellas que en proceso de fabricación se les haya incorporado de modo eficaz protección antideslumbrante. B. El ángulo formado por el rayo luminoso procedente de una lámpara descubierta, con la horizontal del ojo trabajador, no será inferior a 30 grados. C. Se debe utilizar para el alumbrado localizado reflectores opacos, que oculten completamente al ojo del trabajador la lámpara, cuyo brillo no deberá ocasionar deslumbramiento reflectivo. D. Los reflejos o imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes deben ser evitados pintando las máquinas con colores mates. E. Se prohíbe el empleo de fuentes de luz en mal estado. F. Cuando se emplee iluminación fluorescente del montaje debe ser doble, debe hacerse el reparto de lámparas sobre las tres fases del sector, la superficie iluminada debe ser homogénea, y no debe ser alimentada con corriente que no tenga al menos 50 periodos por segundo. En su frecuencia debe utilizarse una pantalla difusora y de protección que permita una distribución homogénea de las luminoso y el posible desprendimiento de un fluorescente. G. En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación debe ser antideflagrante. H. La iluminación artificial debe ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera del local, ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. Intensidad de la iluminación artificial. Artículo 167. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo deben ser los establecidos en la siguiente tabla, considerando las exigencias visuales de la tarea que se desarrolle. Zona de trabajo. Exigencia visual nivel mínimo de luxes en las áreas de trabajo. Fábricas. Áreas de tránsito y pasillos bajas 100 a 150. Tanques y bombas bajas 100 a 150. Baños bajas 100 a 150. Escaleras y pasamanos medias 150 a 200. Sala de calderas y cuartos de control media 150 a 200. Bandas transportadoras medias 150 a 200. Bodegas de almacenaje y centros de distribución alta 200 a 500. Bancos de trabajo y líneas de producción alta 200 a 500. Empaque de productos alta 200 a 500. Áreas de carga alta 200 a 500. Control de calidad alta 500 a 1000. Laboratorios alta 500 a 1000. Oficinas. Escaleras y pasillos bajas 100 a 150. Baños bajas 100 a 150. Recepción y sala de reuniones media 200 a 500. Bodegas de materiales media 200 a 500. Trabajo de oficinistas alta 500 a 1000. Redacción alta 1500 a 2000. Archivo alta 1500 a 2000. Bodegas y talleres. Baños bajas 100 a 150. Bodegas de almacenaje y centros de distribución alta 200 a 500. Trabajo, inspección y selección de producto alta 1500 a 2000. Trabajo mecánico o manual alta 1500 a 2000. Comercios. Pasillos bajas 100 a 150. Recepción baja 100 a 150. Baños bajas 100 a 150. Elevadores y gradas eléctricas media 200 a 500. Restaurantes y cocinas alta 1500 a 2000. Vitrinas alta 1500 a 2000.
Hospitales. Baños baja 100 a 150. Sala de espera y corredores media 200 a 500. Laboratorios alta 500 a 1000. Cuarto de examinación alta 1500 a 2000. Quirófano y sala de operaciones alta 1000 a 3000. Cuando se indican valores de nivel de intensidad lumínica es mejor establecer rangos de valor mínimo y máximo, puesto que, tanto el déficit como el exceso tienen efectos perjudiciales en la vista de los usuarios. Iluminación de emergencia. Artículo 168. En todos los lugares de trabajo, que cuenten con instalaciones con más de una habitación, se deben disponer de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaz de mantener al menos durante 90 minutos, una intensidad de 10 lux promedio en el inicio y un lux a lo largo de las vías medidas a nivel del suelo, según la normativa vigente. Artículo 169. Ventilación. Todos los lugares de trabajo deben contar con un sistema de ventilación que asegure la renovación del aire en relación con la calidad del perfil laboral y mantenga la temperatura en niveles tales que no resulte molesta o perjudicial para la salud de los trabajadores. Es prioridad el implementar el funcionamiento de un sistema que permita acondicionar el aire de tal modo que regule tanto la temperatura, la ventilación y circulación del aire. Para que la ventilación sea suficiente debe ser mayor o igual a 50 metros cúbicos por hora y por trabajador, y este debe ser calculado estimando una renovación de 4 a 8 veces por hora, en ambientes de oficina. La velocidad de circulación del aire para ambientes confortables debe prevalecer en 20 centímetros cúbicos por segundo, pero en ambientes calurosos debe situarse entre 50 centímetros cúbicos y 1 metro cúbico por segundo. En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la porción de 50 por 10.000 y el monóxido de carbono de 1 por 10.000. Se prohíbe emplear braseros, o sistemas de calor por fuego libre, salvo a intemperie y siempre que no impliquen riesgos de incendios o explosión. Artículo 170. La renovación del aire puede hacerse mediante ventilación natural o artificial, debiendo tomarse en cuenta las consideraciones siguientes. A. Número de trabajadores. B. Naturaleza del proceso de trabajo. C. Velocidad y entrada del aire. D. Humedad del ambiente. E. Bienestar térmico de los trabajadores. Artículo 171. En aquellos centros de trabajo donde se utilicen o emitan gases inflamables debe ser necesaria la ventilación y el control para evitar que estos alcancen sus límites de inflamabilidad. Artículo 172. En los ambientes de trabajo contaminados o que por la misma naturaleza se emitan gases, polvos u otras sustancias que afectan las normas de calidad del aire, debe ser necesario contar con las suficientes aberturas tales como ventanas, puertas, ventilación general o localizada, rejas de retorno, campanas de evacuación, las cuales deben colocarse cerca de las fuentes de calor o de las fuentes de los contaminantes o calor, para impedir cualquier escape hacia el conjunto general del aire. Radiaciones. Artículo 173. En todo lugar de trabajo que por la naturaleza de su actividad, el trabajador tengan que exponerse a radiaciones ionizantes y no ionizantes, el patrono debe cumplir con la normativa nacional vigente, desde la importación, colocación y funcionamiento de la fuente emisora, sea esta sanitaria o industrial. Temperatura y humedad. Artículo 174. En los lugares de trabajo donde existan condiciones térmicas elevadas o bajas extremas, los patronos deben disponer las medidas preventivas para proteger a los trabajadores de los daños que puede causar este agente físico. Las mismas deben orientarse con base al tipo y carga de trabajo que se ejecute, considerando el desgaste kilocalórico que exige la actividad por hora, la vestimenta, las temperaturas de bulbo, húmedo, seco, radiante, la velocidad del aire y humedad relativa. Artículo 175. Los estudios para evaluar el confort térmico que prevalece en el lugar de trabajo y las medidas adoptadas deben ser responsabilidad de los patronos.
para lo cual se deben emplear los criterios señalados en el artículo anterior, cuyos resultados deben estar a disposición de las autoridades competentes en el momento que éstas lo soliciten. Trabajo en ambientes calurosos. Artículo 176. Se debe entender que el trabajador se expone a un lugar de trabajo caluroso, cuando al evaluar su sobrecarga térmica se obtienen valores superiores a los índices ponderados de la temperatura de globo, seca y bulbo húmedo TGBH, recomendados y vigentes por la Conferencia Americana Gubernamental de Higiene Industrial de los Estados Unidos, sobre valores límites permisibles. Artículo 177. El trabajador que inicie labores en ambientes calurosos debe someterse a un periodo de aclimatación de una semana, iniciando con un 50% de la exposición total el primer día, siguiendo con un aumento del 10% diario hasta llegar a completar el 100% de la exposición. En caso de trabajadores ya aclimatados pero que han tenido periodos de 10 o más días consecutivos de no exposición a altas temperaturas, será necesario someterlos de nuevo a procesos de aclimatación, en al menos 4 días, iniciándose con 50% de la exposición y luego incrementando un 20% y así sucesivamente hasta completar el 100% de la exposición total. Artículo 178. En todo lugar de trabajo que por la naturaleza del proceso sea considerado como caliente o extremadamente caliente, su jornada deberá concluir 15 minutos antes de lo normal. Para lo cual, deben existir cuartos de descanso con temperatura regulada, donde el trabajador se recupere y restablezca su equilibrio térmico natural, sin perjudicar su salud, además de un estricto control de hidratación. Artículo 179. En ambientes que posean altas temperaturas, el patrono debe proporcionar agua potable u otra bebida necesaria a disposición de los trabajadores, colocados en lugares estratégicos y de fácil acceso para los mismos. Trabajo en ambientes fríos. En aquellos ambientes donde se trabaja a temperaturas inferiores a los a 16 grados centígrados, se debe instalar un sistema de termometría adecuado para garantizar el control y medidas de protección. Dotar de protección las manos de los trabajadores que realicen operaciones manuales de alta precisión. B. Los 4 grados centígrados o por debajo hay que proveer protección corporal total adicional adecuada para el nivel de frío y la actividad física. Artículo 181. Cuando se realicen trabajos con exposición a frío de menos 1 grado centígrado o menos, se debe excluir a los trabajadores que padezcan enfermedades o estén tomando medicación que entorpezca la regulación normal de la temperatura corporal o reduzca la tolerancia del trabajo en ambientes fríos. Los periodos de trabajo y descanso por exposición diaria a ambientes fríos se regirán por la tabla siguiente. Temperatura equivalente de enfriamiento en grados centígrados. Exposición máxima diaria. 0 a menos 18 sin límites y con ropa adecuada. Menos 18 a menos 34 tiempo total de trabajo 4 horas alternando 1 hora dentro y 1 hora fuera del área a baja temperatura. Menos 34 a menos 57 tiempo total de trabajo a baja temperatura permitido, 1 hora. 2 periodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo menos 4 horas. Menos 57 a menos 73 tiempo máximo permisible de trabajo 5 minutos. Para todo aspecto, en materia de lugares de trabajo que posea ambientes fríos y que no se haya tipificado en las disposiciones del presente reglamento, se deben acatar los criterios y recomendaciones que se exponen en las normas nacionales e internacionales de referencia, para límites máximos permisibles. Ruido. Artículo 182. Se consideran lugares de trabajos ruidosos aquellos que empleen para el desarrollo de su actividad fuentes generadores de ruidos, ya sean continuos cuyos niveles de presión sonora sean superiores a los 85 decibeles, A, o de picos superiores a los 90 decibeles 140 decibeles, C. Artículo 183. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se deben aislar por medio de las técnicas de control de ingeniería y en el recinto de aquellas solo trabajará el personal necesario para su mantenimiento durante el tiempo indispensable, de acuerdo a los criterios de calidad ambiental para ruido y vibraciones indicados en el presente reglamento. Artículo 184.
Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o columnas de las que distarán como mínimo 70 centímetros de tabique medianero y 1 metro de las paredes exteriores o columnas. Artículo 185. Toda fuente generadora ruido que produzca niveles de presión sonora superiores al establecido en el presente reglamento, debe ser instalada en forma tal que se eliminen o reduzcan los ruidos a percibir por los trabajadores, así como su propagación al medio ambiente interno y externo del centro de trabajo. Artículo 186. Las instalaciones o fuentes generadoras de ruido en los centros de trabajo deben ser separadas, aisladas de las áreas contiguas con material que atenúe la propagación del sonido a niveles inferiores de los establecidos en el presente reglamento. Artículo 187. Toda fuente generadora de ruido superior a los 85 decibeles, debe encontrarse bien cimentada, según especificaciones del fabricante, nivelada, ajustada y lubricada de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento. Artículo 188. Queda prohibido, dentro de los lugares de trabajo niveles de pico iguales o superiores a los 140 decibeles, ni iguales o superiores a 85 decibeles, para una exposición superior a 8 horas si los trabajadores no están provistos del equipo de protección personal establecidos en el presente reglamento. Artículo 189. En los lugares de trabajo cuyo nivel de presión sonora sea superior a los 85 decibeles, para ruido continuo, para ruidos intermitentes o de impacto, las jornadas de trabajo se ajustarán a las disposiciones siguientes. Tiempo de exposición por día: 85 8 horas, 86 6.35 horas, 87 5.04 horas, 88 4 horas, 89 3.17 horas, 92.52 horas, 91 2 horas, 92 1.59 horas, 93 1.26 horas, 94 1 hora, 95 47.4 minutos, 96 37.8 minutos, 97 30 minutos, 98 23.8 minutos, 99 18.9 minutos, 100 15 minutos, 101 11.9 minutos, 102 9.4 minutos, 103 7.5 minutos, 104 5.9 minutos, 105 4.7 minutos, 106 3.75 minutos, 107 2.97 minutos, 108 2.36 minutos, 109 1.88 minutos, 110 1.49 minutos, 111 1.18 minutos, 112 56.40 segundos, 113 44.64 segundos, 114 35.43 segundos, 115 29.12 segundos, 118 14.06 segundos, 121 7.03 segundos, 124 3.52 segundos, 127 1.76 segundos, 130 0.88 segundos, 133 0.44 segundos, 136 0.22 segundos, 139 0.11 segundos, 140 0.05 segundos. Después del tiempo límite de exposición y a picos superiores a 140 decibeles, los trabajadores no deben estar expuestos sin el equipo personal de protección auditiva. Artículo 190. Derogado. Artículo 191. Todos los trabajadores que se desempeñen permanentemente en zonas o puestos de trabajo en que el ruido exceda lo establecido en el presente reglamento y especialmente a quienes sean protegidos con medios de protección personal individual o a través de la reducción del tiempo de exposición, deben estar sujetos a la vigilancia médica mediante reconocimientos o exámenes médicos periódicos.
Sin perjuicio a lo anterior, los trabajadores que se expongan a niveles de presión sonora de 85 decibeles A deben ser sujeto de vigilancia médica. La periodicidad de los exámenes médicos debe ser determinada con base a las características del ruido y del tiempo de exposición de los trabajadores a este. Artículo 192. Todo centro de trabajo considerado ruidoso, de conformidad con los niveles sonoros que señala el presente reglamento, debe implementar un programa de conservación auditiva a largo plazo para controlar los riesgos inherentes al ruido y las vibraciones, el cual debe: a. Garantizar que las medidas preventivas adoptadas sean eficaces. b. Minimizar en los centros de trabajo los niveles sonoros de conformidad con la norma establecida en el presente reglamento. c. Garantizar que las modificaciones o cambios en los procesos industriales no afecten los niveles de ruido establecidos. d. Promover la aplicación de medidas de prevención que garanticen la salud de los trabajadores. e. Determinar y registrar el nivel sonoro continuo o de impacto. Artículo 193. La implementación de dicho programa es responsabilidad del patrono y las evaluaciones o resultados del mismo deben estar disponibles en el momento que lo solicite la autoridad competente. De las vibraciones. Artículo 194. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones, se debe realizar con las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. Artículo 195. Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados directamente con máquinas que tengan partes en movimiento, deben estar provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generen aquellas. Estos conductos se deben aislar con materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. Artículo 196. El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se debe limitar al aislamiento del foco que los produce, sino que también deben adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. Artículo 197. Las máquinas operadoras, vehículos, tractores, traillas, excavadoras o análogas que producen vibraciones deben estar provistas de asientos con amortiguadores, cinturón de seguridad y extintor, y sus operarios deben estar provistos de equipo de protección personal adecuado, como protección auditiva, fajas, guantes. Artículo 198. Toda fuente generadora o transmisora de vibraciones debe cumplir con las medidas siguientes. A. Conservarse para su perfecto equilibrio estático y dinámico. B. Mantenerse en perfecto estado de utilización, o reparándose o descartándose si el desgaste mecánico que presenta la hace irrecuperable. C. Implementarse sistemas de montaje y suspensión antivibrátiles. D. Se debe instalar en forma conveniente, alejadas de las columnas, fundiciones o elementos de sustentación de las estructuras. E. Cuando se trate de conductos de circulación forzada, gases, líquidos o sólidos en suspensión, deben estar provistos de dispositivos amortiguadores que impidan dicha transmisión oscilatoria. Artículo 199. Toda fuente generadora de vibraciones debe estar provista de dispositivos que amortigüen o eviten su propagación, atendiendo a su vez las medidas expuestas en el numeral anterior. Artículo 200. Al trabajador, que por motivos de su labor emplee medios de trabajo que generen vibraciones, debe suministrarse guantes antivibratorios. Asimismo, todo trabajador que se exponga a vibraciones debe practicársele reconocimiento médico anual. Capítulo 2. Sustancias peligrosas. Polvo, gases o vapores inflamables o insalubres. Artículo 201. Los lugares de trabajo en los que se desprendan polvo, gases o vapores fácilmente inflamables o nocivos a la salud, deben reunir las condiciones máximas de cubicación, ventilación, iluminación, temperatura y grado de humedad. El piso, paredes y techos, así como las instalaciones deben ser de materiales resistentes a la acción de los agentes indicados y susceptibles de ser sometidos a la limpieza y lavados convenientes. Dentro de los centros de trabajo, estos locales deben aislarse o tomarse las medidas necesarias de protección con el objeto de evitar riesgos a la salud de los trabajadores dedicados a otras labores.
Artículo 202. Además de las disposiciones de este reglamento, se está sujeto a las especiales reglamentadas para sustancias peligrosas, que se aplican a todos los locales, talleres, plantas, fábricas y otros centros de trabajo, donde se manufacturen, manipulen o utilicen sustancias dañinas en estado sólido, líquido o gaseoso, o donde se produzcan o liberen polvos, fibras, emanaciones, gases, nieblas o vapores inflamables, infecciosos, irritantes o tóxicos, en cantidades capaces de afectar a la salud de las personas. Artículo 203. Siempre que sea posible, las sustancias nocivas deben ser sustituidas por sustancias inocuas o menos nocivas y debe establecerse tasas o valores límites de concentraciones permisibles de las sustancias nocivas. Artículo 204. Es obligación del empleador, de su representante o de quien haga sus veces, eliminar o minimizar el riesgo, adoptando las medidas efectivas que garanticen condiciones de salud y seguridad. Artículo 205. Cuando sea necesario por la peligrosidad, los trabajadores deben contar con el equipo de protección personal, de conformidad con las reglamentaciones especiales que se dicten sobre la materia. Artículo 206. Si existe posibilidad de desprendimiento de sustancias peligrosas en cantidades tales que comprometan gravemente la vida y salud del personal, debe adoptarse dispositivos que anuncien la aparición del peligro. Una vez activada, es obligación de los trabajadores el abandono inmediato del área de riesgo. Para este evento se debe capacitar debidamente al personal en tales prácticas. Artículo 207. Cuando se manipulen, almacenen y transporte materias orgánicas susceptibles de descomposición, los locales deben mantenerse limpios y libres de residuos o desechos de las mismas. Cuando se empleen sustancias orgánicas susceptibles de putrefacción o de contener gérmenes infecciosos, aquellas deben someterse a una desinfección previa, siempre y cuando no cause perjuicio a la industria o al personal. De no poder realizarse, deben extremarse las medidas de bioseguridad. Artículo 208. Los depósitos, calderas y recipientes análogos que contengan líquidos corrosivos, calientes o que en general ofrezcan peligro, deben estar provistos de cubiertas resistentes a la acción del líquido que contiene. Su borde superior debe por lo menos estar a 90 centímetros sobre el suelo o plataforma en que hayan de colocarse los trabajadores encargados de los mismos, y si esto no fuera posible, debe disponerse sólidas barandillas de dicha altura y sus correspondientes rodapiés, que circunden los aparatos en la forma más eficaz permitida por la naturaleza de los trabajos. Cuando los citados depósitos sean abiertos y se deba transitar sobre ellos, debe colocarse pasarelas que sean sólidas y estén provistas de barandillas. En todo caso deberán colocarse señales de peligro en las proximidades. Artículo 209. Los aparatos que por la índole de las operaciones que en ellos se realicen o por el peligro que los mismos ofrezcan, sean herméticos, deben someterse a constante vigilancia para evitar las posibles fugas. En caso de que éstas se presenten deben ser contenidas y reparadas inmediatamente. Lo mismo debe hacerse con las tuberías y conducciones de vapor por donde circulen fluidos peligrosos o a altas temperaturas. Aquellas que ofrezcan grave peligro por su simple contacto, deben tener carteles con la indicación, peligro, no tocar, y su respectiva representación gráfica o visual colocada en los lugares más visibles. Envasado, transporte y manipulación de materias peligrosas o insalubres. Artículo 210. El envasado, transporte, transvase, manipulación, de productos corrosivos, calientes o peligrosos, debe hacerse por medios y dispositivos que ofrezcan garantías de seguridad, de manera que el trabajador no entre en contacto con ellos o sus vapores, o resulte alcanzado por proyecciones de los mismos, empleándose anteojos, guantes, equipos especiales o máscaras respiratorias. Los recipientes móviles de cualquier clase que contengan productos peligrosos, deben reunir condiciones de seguridad y resistencia para su transporte. Toda materia peligrosa, envasada, cualquiera que sea la clase del envase,
Debe llevar en el exterior de este un letrero resistente en forma rectangular, en el que figure claramente la palabra peligro, el nombre del producto y las indicaciones necesarias para su transporte y manipulación. Iguales medidas de protección debe tomarse cuando se trate de materias insalubres. Artículo 211. La fabricación, almacenamiento, manejo y transporte y uso de explosivos y productos pirotécnicos debe ajustarse a lo que indiquen los reglamentos especiales. Capítulo 3. Contaminantes de naturaleza biológica, agentes biológicos. Conceptos. Artículo 212. A los efectos del presente reglamento se entiende por A. Agente biológico, microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección. B. Microorganismo, toda entidad microbiológica celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. C. Cultivo celular, el resultado del crecimiento en brote de células obtenidas de organismos multicelulares. Artículo 213. En la aplicación del presente capítulo, se debe considerar prioritariamente aquellas actividades laborales que se describen seguidamente. A. Trabajos en centros de producción de alimentos. B. Trabajos agrarios. C. Actividades en las que exista contacto con los animales o con productos de origen animal. D. Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía patológica. E. Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación microbiológico. F. Trabajos en unidades de manipulación y eliminación de residuos peligrosos. G. Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales. H. Recuperadoras, recicladoras y de desechos. I. Rellenos sanitarios y acopios de recolección de residuos o desechos. J. Trabajos de limpieza de fosas o pozos sépticos o sistemas de tratamiento. Clasificación de agentes biológicos. Artículo 214. A los efectos de este reglamento, los agentes biológicos se clasifican en 4 grupos. A. Agente biológico del grupo 1, aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. B. Agente biológico del grupo 2, aquel que pueda causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores. C. Agente biológico del grupo 3, aquel que puede causar en el hombre una enfermedad grave y representa un serio peligro para los trabajadores. D. Agente biológico del grupo 4, aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores con posibilidad de que se propague a la colectividad. Artículo 215. Evaluación de riesgos. Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se evaluarán teniendo en cuenta los peligros que supongan todos los agentes biológicos presentes. Si los resultados de la evaluación muestran que la exposición o posible exposición se refiere a un agente biológico del grupo 1, no será necesaria la sustitución del agente biológico. Artículo 216. En todas las actividades en que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el patrono debe adoptar las medidas de bioseguridad estándar. Artículo 217. Aseo personal. Los trabajadores cuyos servicios a ejecutar tienen contacto o manejo de agentes biológicos, deben disponer dentro de la jornada laboral, de 10 minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Artículo 218. Derogado. Vigilancia médica. Artículo 219. El patrono garantiza una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores, para lo cual se debe ofrecer a los trabajadores vigilancia médica en las ocasiones siguientes. A. Antes de la exposición. B. A intervalos regulares en lo sucesivo con la periodicidad que los reconocimientos médicos aconsejan. C. Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador con exposición similar una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición de agentes biológicos. D. En todo caso, los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud. Capítulo 4.
Agentes cancerígenos. Definiciones. Artículo 220. Para los efectos del presente reglamento se entiende por agente cancerígeno: a. Una sustancia o preparado, clasificado como cancerígeno. b. De igual manera, debe de tomarse en cuenta las demás sustancias y mezclas clasificadas por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, para evitar la exposición carcinógena de estos elementos al trabajador. Artículo 221. Medidas de precaución. El patrono debe procurar evitar la utilización en el trabajo de materiales que contengan agentes cancerígenos, mediante su sustitución por sustancias, preparada o procedimientos que en condiciones normales de utilización no sea peligroso o lo sea en menor grado para la salud o la seguridad de los trabajadores e implementar las medidas de seguridad correspondiente. Artículo 222. El patrono debe garantizar que la producción y utilización del mismo se lleven a cabo en un sistema cerrado. Artículo 223. Cuando tampoco sea técnicamente posible la aplicación de un sistema cerrado, el empresario debe garantizar que el nivel de exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente posible. Artículo 224. En toda actividad donde exista un riesgo de contaminación por agentes cancerígenos, el patrono debe adoptar medidas necesarias para: a. Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista el riesgo. b. Proveer a los trabajadores de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial adecuada. c. Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas de trabajo o de protección y las ropas de vestir. d. Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpien y se compruebe su buen funcionamiento con anterioridad y después de cada utilización. Reparar o sustituir los equipos defectuosos antes de su nuevo uso. e. Disponer de inodoros, baños y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores. Artículo 225. Los trabajadores que laboren con sustancias potencialmente cancerígenas deben disponer, dentro de su jornada laboral, de 15 minutos para su aseo personal antes de la comida y otros 15 minutos antes de abandonar el trabajo. Artículo 226. El patrono se debe responsabilizar del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. Asimismo, se debe contratar el servicio de lavado en forma externa y asegurar que la ropa se envíe en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. Artículo 227. En caso de accidentes o de situaciones imprevistas que puedan suponer una exposición anormal de los trabajadores, el patrono debe informar de ello lo antes posible a los mismos y adoptar, en tanto no se hayan eliminado las causas que produjeron la exposición anormal, las medidas necesarias para: a. Limitar la autorización para trabajar en la zona afectada a los trabajadores que sean indispensables para efectuar las reparaciones u otros trabajos necesarios. b. Garantizar que la exposición no sea permanente y que su duración para cada trabajador se limite a lo estrictamente necesario. c. Impedir el trabajo en la zona afectada de los trabajadores no protegidos adecuadamente. Artículo 228. En aquellas actividades no regulares, en las que pueda preverse la posibilidad de un incremento significativo de la exposición de los trabajadores, el patrono, una vez agotadas todas las posibilidades para implementarse otras medidas técnicas preventivas para limitar la exposición, debe adoptar, previa consulta a los trabajadores o sus representantes, las medidas necesarias para: a. Evitar la exposición permanente del personal, reduciendo la duración de la misma al tiempo estrictamente necesario. b. Adoptar medidas complementarias para garantizar la protección de los trabajadores afectados, en particular poner a su disposición ropa y equipos de protección adecuados que deben utilizar mientras dure la exposición. c.
Evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las zonas donde se desarrollen estas actividades, bien delimitando y señalizando dichos lugares o bien protegidos por otros medios. Artículo 229. En todo caso, el patrono siempre debe adoptar las medidas siguientes. A. Limitar cantidades de agente cancerígeno en el lugar de trabajo. B. Limitar al menor número posible los trabajadores expuestos. C. Disociar los procesos para reducir al mínimo la formación de agentes cancerígenos. D. Utilizar los métodos de medición adecuados. E. Delimitar las zonas de riesgo. F. Velar porque todos los recipientes, envases e instalaciones que contengan agentes cancerígenos estén etiquetados de manera clara. G. Instalar dispositivos de alerta. Título quinto. Capítulo primero. Equipo de protección personal. Artículo 230. Los equipos de protección personal son aquellos equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud o seguridad, así como cualquier otro complemento o accesorio destinado para tal fin. Quedan excluidos: A. La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a la protección de la salud o la integridad física del trabajador. B. Los equipos de los servicios de primeros auxilios y salvamento. C. Los equipos de protección de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden. D. Los medios de protección individual de los medios de transporte por carretera. E. Los implementos deportivos. F. El material de autodefensa. G. Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia. Artículo 231. Los equipos de protección personal deben utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse convenientemente con las protecciones colectivas. Estos equipos deben proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso y deben cumplir con el respaldo de certificación y homologación de organismos o entes reconocidos que autoricen las autoridades competentes. Debe existir un registro de entrega del equipo de protección personal, incluyendo fecha y nombre del trabajador. Ropa de trabajo. Artículo 232. Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente de trabajo o enfermedad profesional o cuyo trabajo sea especialmente insalubre, está obligado al uso de la vestimenta de trabajo que le será facilitada gratuitamente por el patrono. Capítulo segundo. Protección de la cabeza. Artículo 233. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, es obligatorio el uso de gorros, redecillas, turbantes u otro elemento de protección que cubra el cabello, bien ajustado y de fácil limpieza, proporcionado gratuitamente por el patrono. Artículo 234. Cuando el trabajo determine la exposición constante al sol o a la lluvia, es obligatorio el uso de cubrecabezas. Artículo 235. Cuando exista riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza, es obligatorio el uso de cascos protectores debidamente garantizados, con las características siguientes. A. Clase G, para impactos, lluvia, fuego, sustancias químicas y protección eléctrica no mayor de 2200 voltios. B. Clase E, con idénticas características a los cascos clase G, pero con protección eléctrica no menor de 20.000 voltios. C. Clase C, con idénticas características a los cascos clase G, pero no deben ser utilizados cerca de cables eléctricos o donde existan sustancias corrosivas. Artículo 236. Los cascos de seguridad deben cumplir los requisitos siguientes. A. Atalaje o equipo regulable para adaptarlo a cada caso. B. Fabricados con material resistente al impacto. C. Proteger al trabajador frente a las descargas eléctricas. D. Será de uso personal obligatorio. Capítulo 3. Protección de la cara. Artículo 237.
A todos aquellos trabajadores expuestos a radiaciones luminosas, infrarrojas, ultravioletas, agentes químicos y biológicos, así como polvos, humos, neblinas, gases, vapores y voladura de partículas, se debe proteger la cara de todos estos agentes causales de daño según sea el caso en particular. Artículo 238. Las medidas de protección de la cara pueden ser de varios tipos. A. Pantallas abatibles con arnés propio. B. Pantallas abatibles sujetas al casco. C. Pantallas de protección de la cabeza fija y abatible. D. Pantallas sostenidas con la mano. E. Pantalla inactínica para evitar quemaduras en el rostro por arco eléctrico. Artículo 239. Las pantallas contra la protección de cuerpos físicos deben ser de material orgánico transparente libres de estrías o rayas. Artículo 240. La protección para los trabajos de hornos debe ser de material aislante o tejido aluminizado, evitándose en lo posible el uso de protecciones de amianto. Artículo 241. En los trabajos de soldadura eléctrica se debe utilizar pantalla con cristal oscuro que mediante un dispositivo se retira y queda un cristal blanco para las labores de remate de la soldadura. Capítulo 4. Protección de la vista. Artículo 242. Los medios de protección de la vista deben ser seleccionados en función de los riesgos siguientes. A. Choque o impacto de partículas sólidas. B. Acción de polvos y humos. C. Proyección y salpicadura de líquidos fríos o calientes. D. Sustancias gaseosas irritantes o cáusticas. E. Radiaciones peligrosas. F. Deslumbramientos. Artículo 243. La protección de la vista se debe realizar mediante el empleo de gafas, lentes de seguridad, pantallas transparentes o viseras, que cumplan con los requisitos siguientes. A. Aprobación de su calidad y seguridad por organismos nacionales e internacionales. B. Que se adapten perfectamente a las características físicas de cada trabajador. C. Que los lentes correctores se integren a los mismos, independiente de las características y fin a proteger. D. Las lentes para las gafas de protección deben ser óptimamente neutras, libres de burbujas u otros defectos. E. En caso de utilización contra riesgos mecánicos, es necesario un lente de seguridad resistente a la fuerza exterior que proporcione la voladura de partículas y además debe garantizar un campo visual óptimo para el tipo de labor a realizar. F. Para riesgos químicos es necesario que las gafas sean de fácil limpieza y campo visual óptimo para la labor a ejecutar. Para lo cual son necesarias las válvulas antibaho, las cuales deben ser aptas para la labor que se está efectuando, con el objeto de evitar el empañamiento de los lentes. Capítulo 5. Protección del oído. Artículo 244. Cuando el nivel del ruido en un puesto de trabajo sobrepase los 85 decibeles, 85 dBA, es obligatorio el uso de protección auditivo, la cual debe ser proporcionada por el patrono de forma gratuita, además de corregir la fuente del ruido para evitar daños a la salud. Artículo 245. Para los ruidos de elevada intensidad, superiores a los 100 decibeles, se debe dotar a los trabajadores de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla u otros dispositivos similares. Artículo 246. Los tapones, orejeras u otros dispositivos similares, deben seleccionarse para atenuar los niveles de exposición al ruido al que se encuentra expuesto el trabajador, considerando las características y comportamiento del ruido en el medio laboral, tales como nivel sonoro y nivel de presión acústica por bandas de octava, para que el equipo seleccionado sea el adecuado y específico a la naturaleza del riesgo. Dicha selección es responsabilidad del patrono o por medio del encargado de la Oficina de Seguridad de conformidad con los estudios de ruido realizados. Artículo 247. Tanto los dispositivos intraauriculares como los de tipo concha deben poseer el certificado de homologación que garantice su nivel de atenuación con relación al comportamiento del ruido, bajo los parámetros establecidos en el artículo anterior. Artículo 248. Las inspecciones periódicas a los protectores auditivos debe realizarlas el patrono o el Comité de Salud y Seguridad, así como la reposición diaria de aquellos que por sus características de uso tengan que desecharse diariamente. Capítulo 6.
Protección de las extremidades inferiores. Artículo 249. En los trabajos con riesgo de accidente mecánico en los pies por caída o golpes de objetos, se debe dotar a los trabajadores de calzado de seguridad, que debe reunir las características siguientes. A. Suela antideslizante. B. Puntera de acero, con resistencia acorde al riesgo y acorde a la magnitud que ocasionaría la caída de objetos pesados o cortaduras, golpes, quebraduras o trituración de los dedos. C. Con plantilla metálica entre la suela y la entresuela, cuando haya riesgo potencial de penetración de objetos punzocortantes que pueden causar lesiones en la planta del pie. D. Zapato dieléctrico, los cuales deben usarse cuando exista el riesgo de contacto con sistemas energizados. Además, estos no deben de poseer algún medio metálico que sea conductor de la electricidad. E. La suela debe ser vulcanizada o cosida, sin clavos u otro material mecánico adicional que pueda condicionar un riesgo potencial para el trabajador. F. En caso de que se requiera proteger los dedos del pie, además del riesgo eléctrico, es necesario utilizar puntera de acero totalmente aislada de manera tal que no exista contacto directo con el pie. G. Para evitar las mordeduras de serpientes debe de utilizarse botas altas y chaparreras. Artículo 250. La protección frente al agua y a la humedad será con botas altas de goma de tal manera que aíslen al trabajador de la humedad. Artículo 251. En ningún caso el trabajador puede trabajar descalzo siendo responsable el patrono de la falta de calzado sea o no de seguridad. Artículo 252. En los casos en que sea necesario se debe completar la protección con polainas o cubrepies en especial para los trabajos de soldadura. Artículo 253. En los locales con riesgo de explosión, el calzado nunca tendrá en la suela objeto o material alguno capaz de producir chispa. Capítulo 7. Protección de las extremidades superiores. Artículo 254. La protección de antebrazos, manos y brazos debe ser por medio de guantes y mangas, según el riesgo del trabajo de que se trate. Estos elementos serán del material adecuado a la protección de que se trate y deben ir desde el guante de goma hasta el guante metálico con las características siguientes. A. De acuerdo con la naturaleza del riesgo pueden ser de diferente tamaño, de puño corto hasta la muñeca, de puño mediano hasta el codo y de puño largo hasta el hombro. B. Deben ser adecuados a cada trabajador. C. Deben desecharse si han perdido su capacidad de flexibilidad por el uso diario o bien si poseen rasgaduras o perforaciones. De igual manera, el trabajador debe evitar usar durante sus labores anillos y pulseras, que por la naturaleza de su trabajo, ponga en riesgo su salud o se exponga a un accidente laboral. Artículo 255. Para la electricidad solo se debe usar guantes de material dieléctrico, acorde al voltaje que se ha de trabajar. Capítulo 8. Protección del aparato respiratorio. Artículo 256. Cuando por la índole de las labores realizadas en cualquier actividad donde se expongan los trabajadores a la acción agresiva de los contaminantes químicos como polvos, humos, gases, vapores, neblinas, entre otros y la vía de entrada más expuesta es la respiratoria, es necesario utilizar medios de protección al órgano afectado. Artículo 257. Para seleccionar el equipo de protección respiratoria se debe tomar en cuenta las consideraciones siguientes. A. Características físicas y químicas del contaminante. B. Características de las labores que se realizan. C. Condiciones del local con relación a las concentraciones del contaminante. Artículo 258. Cuando los protectores respiratorios sean de filtros mecánicos, deben cambiarse cuando exista dificultad respiratoria, se perciba el olor del contaminante o cuando el componente filtrante se haya saturado y éste se solidifique en forma granular. Artículo 259. Cuando los filtros son químicos, estos deben ser específicos a la naturaleza del riesgo, ya sean gases, vapores,
humos, neblinas, entre otros. Al igual que en los filtros mecánicos, los filtros químicos deben desecharse cuando a. Exista dificultad respiratoria. b. Exista presencia de olor del contaminante. c. De acuerdo al tiempo establecido por el fabricante con relación a la capacidad del filtro, concentración del contaminante en el ambiente y tiempo de uso del respirador. Artículo 260. Los protectores respiratorios deben cumplir con las normas de seguridad correspondiente para una mejor protección del trabajador. Artículo 261. Cuando por la índole de las labores se requiere equipos especiales de protección respiratoria con suministro de aire, en forma autónoma o semiautónoma, sin perjuicio de lo que establezca el manual de procedimiento de cada equipo, es necesario cumplir con las especificaciones técnicas y de procedimiento que establezcan las normas técnicas nacionales o internacionales cuando no exista norma nacional. Artículo 262. Los protectores respiratorios como requisito obligatorio deben poseer el certificado de calidad y seguridad impreso en cada dispositivo. Artículo 263. Derogado. Capítulo 9. Cinturones de seguridad. En todo trabajo con peligro de caída, en alturas superiores a 1,80 m, debe utilizarse el equipo de protección personal, el cual debe contener como mínimo las siguientes partes. A. Anclaje. B. Soporte para el cuerpo, arnés de cuerpo completo. C. Conector, línea de vida, punto. Estos equipos deben cumplir con los estándares de calidad y seguridad. Artículo 265. Derogado. Artículo 266. Derogado. Capítulo 10. Del diseño de los puestos de trabajo. Artículo 267. Todo diseño que se realice en cualquier puesto de trabajo debe perseguir la reducción de las condiciones de trabajo que puedan generar riesgos y disminución de las exigencias que implique la labor. Artículo 268. En el diseño de los puestos de trabajo se debe considerar como mínimo lo siguiente. A. Descripción del tipo de proceso de producción y maquinaria a emplear. B. Características de los materiales que intervienen en el proceso. C. Caracterización antropométrica del equipamiento básico y del entorno físico de trabajo. D. Definición de los planos de trabajo. E. Distancias visuales del trabajo. F. Disponibilidad de movimientos con respecto a acceso, espacio para las piernas, ausencia de obstáculos. G. Características de las sillas y asientos. H. Características de los utensilios y herramientas manuales en cuanto a tamaño, pesos, agarres, posiciones de manejo, entre otras. Y característica de otros equipos en cuanto a disposición de palancas, mandos, ayudas mecánicas, entre otras. J. Jornada de trabajo. K. Posturas corporales a emplearse. Artículo 269. Todo lo concerniente a los diseños de los puestos de trabajo no contemplados en el presente reglamento, se aplicará lo que al respecto establezca la normativa vigente. Artículo 270. En actividades permanentes, cuando por la índole del trabajo a desempeñar el trabajador no pueda desplazarse de su puesto de trabajo durante la jornada y el mismo se realice en las afueras de la planta física del centro de labores, dicho puesto de trabajo debe contener un aposento o un lugar acondicionado para el consumo de sus alimentos y otro independiente donde se ubique el servicio sanitario, lavamanos y los implementos necesarios establecidos en el presente reglamento. Capítulo 11. Del transporte de los trabajadores. Artículo 271. Queda prohibido trasladar a los trabajadores en vehículos que no estén diseñados para el transporte de personas. Artículo 272. Cuando el lugar de trabajo esté en una zona retirada o aquellas que carezcan de medios de transporte, el patrono debe proveer a los trabajadores de transporte en grupo, gratuito o en dado caso subvencionado. Asimismo debe velar para que las condiciones de las vías y carreteras privadas de acceso al lugar de trabajo sean adecuadas, con controles y buena iluminación para el tránsito. Capítulo 12. Condiciones de los lugares de trabajo para las personas con discapacidad.
Artículo 273. El patrono que dentro de su planilla posea o contrate personal con discapacidad, está en la obligación de cumplir con todo lo establecido en la norma vigente. Ello incluye, adaptación de los puestos de trabajo, instalaciones en general, parqueos y acceso a las instalaciones de saneamiento básico como son los vestidores, cubículos de duchas, servicios sanitarios, lavamanos, espejos, toalleros, papeleras, bañeras, agarraderas, todo en concordancia con el presente reglamento.